Hoy empezaremos a hablar de la historia de Jared y su hermano, de sus familias, de sus amigos y sus familias y los viajes que hicieron todos juntos guiados por Dios. Y quizás ya conoces esta historia, pero la conozcas o no, hoy quiero mostrarte algo acerca del hermano de Jared, que aunque sabemos que fue un hombre ejemplar, hoy podemos aprender algo de uno de sus errores. Como contexto histórico te cuento que Jared y su hermano vivieron en la época en la que el Señor confundió el lenguaje porque la gente quería construir una torre en Babel. Jared entonces le pide a su hermano, que supongo que estaba más cerca de Dios o algo así, le pide que ore a Dios y le suplique que no lo confunda ni a él, ni a su hermano, ni a sus familias, ni a sus amigos y familias. Y no solo se le concede esa petición, sino que el Señor le dice que se preparen porque los va a guiar a una tierra escogida para ellos. Se prepararon, salieron y después de viajar por un buen tiempo, llegaron a un valle llamado Nimrod. Y allí vivieron 4 años. Ahora, aquí es donde pasa algo interesante o inesperado, pensaría yo. Éter 2:14 dice: Y aconteció que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared y estaba en una nube y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. No sé si esto significa que el hermano de Jared de plano dejó de orar a Dios o solo lo dejó de buscar más personalmente y solo oraba por bendecir la comida, no sé. La cosa aquí es que de alguna manera no había consultado o estado cerca del Señor por 4 años y el Señor mismo lo regañó directamente. Sí, de por sí recibir una llamada de atención de tus papás, de un líder o de un maestro es difícil e incómodo. No quiero ni imaginarme lo que sería escuchar al Señor decirme: te equivocaste, no lo vuelvas a hacer. Que de hecho prácticamente eso fue lo que le dijo. En Éter 2:15 dice: no pecaréis más, porque debéis recordar que mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Ahora, continuemos con la historia, pero recordemos este detalle de los 4 años. Después de esta regañada o reprimenda, el Señor le dice al hermano de Jared que construya unos barcos porque aún no llegan a la tierra que él les prometió. El regañado obedeció y él y su gente hicieron los barcos, pero a punto de terminar el gran proyecto, se encontraron con 2 problemas. Uno, que los barcos no tenían entrada de aire, el Señor les había pedido que los hicieran súper justos como un vaso, dice la escritura. Y 2, que no tenían luz. El hermano de Jared lleva estas 2 preocupaciones al Señor y le pregunta cómo las resuelvo. El Señor rápidamente le contesta cómo arreglar la primera, pero no dice nada de la segunda. Aún así, el hermano de Jared obedece, hace los arreglos necesarios para lo del aire y después regresa con el Señor y le dice: gracias por lo primero, ¿qué hago con lo de la luz? Le vuelve a preguntar qué debe hacer. A lo que prácticamente el Señor le dice: tú dime cómo quieres que te ayude y yo lo hago. La respuesta completa está en Éter 2:23-25 para que la vayas a leer. Al recibir esta respuesta, yo pensaría tal vez que el hermano de Jared, o tal vez yo reaccionaría pensando: ¿qué voy a hacer? Le pregunté al Señor porque obviamente él tiene la mejor respuesta de todas, pero la solución que encuentra es muy buena, simple, sencilla y bastante ingeniosa. De hecho, esta experiencia ha inspirado varias lecciones del Evangelio en cuanto al uso del albedrío y el ser un equipo con el Señor para resolver nuestros problemas, que es una gran lección, pero te aviso que ese no es el punto en el que vamos a profundizar hoy. Al hermano de Jared se le ocurrió llevar 16 piedras, 2 para cada barco, que eran 8, y pedirle al Señor que las iluminara para que entonces tuvieran luz todo el viaje. El Señor accede a hacerlo y lo que pasó después fue inesperado. El hermano de Jared vio cómo el dedo del Señor iluminaba cada piedra. Quizá para ti, para mí, eso no es sorpresa de que tuviera dedo, pero para él, que nunca había pensado que el Señor tenía forma humana, fue un asombro impresionante. Ante tal escena, la escritura dice que él cayó ante el Señor, que me imagino es que literalmente se cayó al suelo del impacto. Pero lo que el Señor le dice en Éter 3:9 es simplemente increíble y muy especial. Le dijo: jamás ha venido a mí alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así no hubieras podido ver mi dedo. La fe del hermano de Jared fue tanta que no se le pudo impedir ver a través del velo, que en este caso era ver la mano del Señor. Y al mismo tiempo creo que la afirmación del Señor respecto al hermano de Jared es muy poderosa. El que Dios mismo afirmara que ningún hombre antes había tenido tanta fe como él es muy grande. Es cierto que la Tierra no era tan vieja como ahora, pero ya habían pasado cientos y cientos de años con mucha gente de por medio. Así que esta afirmación no era mínima. Ahora quiero que pensemos en lo siguiente. Este hombre, que el Señor afirma que tenía la mayor fe que él había visto hasta ese momento, era el mismo hombre que había decidido no hablar o buscar a Dios por 4 años. Es el mismo hombre. ¿Qué te dice esto? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir?
Si nos hubiéramos quedado solo con la imagen del hombre que no buscó a Dios por tanto tiempo, seguramente pensaríamos muy diferente de quién era él. Y seguramente él mismo no se sintió a gusto con la reprimenda del Señor o con no haberlo buscado tanto tiempo. Quizá no se sintió lo suficientemente digno para volver a hablarle, no sé si hizo algo, o simplemente le daba pena que por tanto tiempo se le hubiera olvidado. Sea lo que haya sido, me llama mucho la atención que el hombre con más fe en el mundo en ese momento fue el mismo hombre que cometió un error así, lo cual significa que nuestra fe y nuestra capacidad para tener fe no es definida por nuestros errores. Y esto me recuerda una historia que me contaron hace años que te quiero leer. Conocí a un hombre que pasó mucho tiempo robando partes de autos y años después conoció la iglesia gracias a su esposa. En ese momento ya no lo estaba haciendo, pero era algo que le rondaba su cabeza cada vez que escuchaba a los misioneros. Después de un tiempo de conocerlos y de reunir mucho valor, finalmente les confesó las cosas que había hecho y que le seguían causando mucha vergüenza. Les dijo que no se sentía digno de bautizarse o de ser un discípulo de Jesucristo, y él estaba convencido que, si bien los discípulos de Cristo iban a equivocarse porque todos somos humanos, seguramente no debían cometer errores tan graves como los suyos. Pero, a pesar de los sentimientos que tenía, los misioneros que le enseñaban del Evangelio veían el amor que tenía por las Escrituras y la fe que tenía para cambiar. Afortunadamente, no permitió que esas dudas le impidieran bautizarse y tener experiencias espirituales que le hicieron fortalecer su fe cada vez más. Obviamente que este caso y el del hermano de Jared tienen muchas diferencias, pero la similitud es importante. Y es que su fe de ambos y la nuestra no está definida por nuestros errores, tanto los que hayamos cometido como los que vamos a cometer, porque seguramente nos vamos a volver a equivocar. Y siempre es importante mencionar que esto es posible gracias a la expiación de Jesucristo. Y así como estos, hay muchos más ejemplos en las Escrituras: Alma, Jonás, Pedro, Amón y un montón más. Tú también puedes llegar a tener una fe sumamente grande. También puedes, así como el hermano de Jared, ser esa persona a la que no se le puede impedir ver a través del velo, o ver lo que Dios te permita ver aún después de los errores que cometiste. Y sí, quizás el Señor tenga que disciplinarte o regañarte, como al hermano de Jared, antes de elevarte de donde estás hasta un lugar mejor, pero vale la pena. Y después de todo eso sabrás con toda certeza que para Dios nunca, absolutamente nunca fuiste una causa perdida, y que la fuerza de tu fe la decides tú con tus acciones de hoy hacia adelante, sin importar lo que hayas hecho en el pasado. Yo siento su amor en la naturaleza, amor del Salvador, que entibia el corazón. Yo siempre seguiré, mi vida le daré, pues siento su amor que me infunde calma. Yo siento su amor, su bendición constante. Le ofrezco el corazón, Él mi pastor será. Yo siempre lo seguiré, mi vida le daré, pues siento su amor que me infunde calma. Compartiré su amor, sirviendo